Bueno, este es el tercer videito que le subo para no saturarle tanto con cosas. Primero le quiero decir que acuérdense que el viernes se cerraron las notas, que este año va a ser por cuatrimestre. Quiero que se conecten, envíen los trabajos. No va a estar más el trimestre por este año, así que por favor les pido que manden, porque si no trabajaron este cuatrimestre, el único cuatrimestre que les estaría quedando es el que viene ahora, así que estarían muchos de ustedes sin nota. No sé si es por el tema que están saturados de cosas o por si no tienen conectividad, o no sé qué está pasando, porque es un curso que solamente muy poquititos se me han enviado las cosas, y siempre lo mismo. Yo les agradecería que se pudieran conectar o mandarme cosas, o por lo menos me avisaran qué es lo que está pasando, porque como no nos vemos presencial, tampoco he tenido contacto ni siquiera con su trabajo, así que por favor les pido eso. Y continuando con el tema de la década infame, bueno, viene Ortiz. Hay diferentes puntos de vista dentro de las Fuerzas Armadas, y para contentar a un sector que quería, obviamente, la transparencia electoral, se conforma lo que sea un fraude patriótico, en donde se elige a quien nos gobernaría, pero en realidad no era, ¿cómo decirlo? No era transparente, ya que era fraudulento el tema de las elecciones, algo similar como había ocurrido, como lo vieron el año pasado en la generación del 80, con la diferencia que acá sí ya había sido implementada la ley de Sáenz Peña, que había sido suprimida durante este periodo de gobiernos dictatoriales. Ortiz se retira por problemas de salud, y en su lugar asume Castillo. Castillo, ¿qué va a mantener? Estábamos en pleno contexto de Segunda Guerra Mundial, no de primera, de segunda. Acuérdense que la primera fue en la época de Irigoyen, y la Segunda Guerra va a ser durante esta década, y en parte de esta década, y en parte con lo que va a ayudar a Perón a que en su primera presidencia sea, digamos, de una gran prosperidad económica, que favoreció mucho a nuestro país. Pero volviendo a Castillo, bueno, él va a mantenerse neutral a pesar de las presiones de Estados Unidos. En un primer momento se va a mantener neutral, o sea, no va a estar a favor de uno ni de otro, de las potencias que estaban enfrentándose, hasta que finalmente, bueno, después Argentina, como siempre, se sube al carro ganador, por así decirlo, y bueno, y se pone al lado de las potencias que triunfan en esta Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial también protagoniza Estados Unidos, que luego de que Japón atacara Pearl Harbor en la isla de Hawái, Estados Unidos lanza las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, provocando el exterminio de muchas personas, y a su vez la radiación. Esto a nivel mundial, digamos. Teníamos a Hitler y el Holocausto, y bueno, Alemania resulta de nuevo perdedora de todo este contexto de guerra, que ya le había pasado cuando fue la Primera Guerra Mundial, pero no quiero meterme en eso porque quiero hablar más de esta parte de historia argentina. Bueno, Castillo también dura muy poquito tiempo, también al igual que los otros presidentes, lleva una política autoritaria,
y le sucede Rawson, en donde después va a haber ese conflicto que yo les pedí que ustedes me detallaran, que pasaba en ese golpe de Estado del 43, que es considerado golpe de Estado porque supuestamente había sido elegido de forma transparente el presidente. Ahí en esos trabajos les quería aclarar que algunos me han puesto demasiado breve y a mí me gustaría que lo ampliaran un poquito más, si les da el tiempo, o los que tengan que hacer este trabajo que lo pongan completo, porque empieza a aparecer la figura de Perón con el GO, con el denominado Grupo de Oficiales Unidos o Unificados, depende la bibliografía que utilicen, va a estar la traducción de las siglas. Bueno, va a empezar a aparecer la figura de Perón. ¿Y qué pasa con estos grupos de oficiales unidos? Bueno, lo va a poner a Rawson como presidente, que ¿qué va a hacer? Bueno, como todo, va a disolver el Congreso, va a prohibir los partidos políticos. Como les decía antes, son fervientes seguidores del catolicismo. Y después de todo ello, va a empezar a surgir esta figura de Perón. Y bueno, Perón en un primer momento va a ser secretario de Trabajo y Previsión, secretario de Ministro de Guerra, yo se los voy nombrando. Impulsa medidas como el Estatuto del Peón Rural, establece el salario mínimo, horarios laborales, indemnizaciones por vacaciones, y asume Farrell como presidente, Edelmiro Farrell, y Perón como vicepresidente. Perón en todos estos cargos va a aprovechar para acercarse a los sectores más vulnerables, como por ejemplo en el caso de las personas pobres y los trabajadores. Y esto va a ser visto de mala forma, de mala manera por estos sectores conservadores que le veníamos diciendo antes. Entonces lo que va a hacer Farrell es llevarlo preso, por así decirlo, ordenar que lo detengan, y bueno, al igual que Irigoyen es llevado preso a la isla Martín García. Esto va a provocar un levantamiento de los sectores que apoyaban a Perón, que son los más vulnerables, como lo había dicho antes, los trabajadores, y se lleva adelante el 17 de octubre, que es conocido hoy en día como la lealtad peronista, pidiendo la liberación de Perón, porque lo veían como injusto que su líder, como ellos los veían, haya sido puesto en prisión, y ellos los veían que era inocente e injusto. Bueno, entonces Perón va a ser liberado, y a partir de ahí empieza su campaña para presidente, donde el Partido Justicialista primeramente se va a llamar Partido Laborista y después va a llamar Partido Peronista. La fórmula va a ser Perón-Quijano, y se va a basar en lo que se denomina la justicia social, es decir, que todas las personas tengan la igualdad de derechos y oportunidades, que no solo sea el privilegio de las clases altas. Se trata de igualar a los pobladores de nuestra Argentina. Y bueno, finalmente gana Perón, que va a llevar una política denominada de Estado benefactor, que como yo les dije antes va a estar muy favorecido por la Segunda Guerra Mundial, ya que vamos a ser una especie de vendedores de materia prima, de granero, como lo fuimos en la generación del 80 con la primera presidencia de Irigoyen, y bueno, y ahora con esta primera presidencia de Perón. Entre las cosas que ustedes pusieron que hay una redistribución de ingresos, o sea, de dinero
aumento de salarios, ocupación plena, se generan muchos puestos de trabajo, se apuesta al mercado interno, o sea, al mercado nacional. Hay planes de vivienda y congelamiento de alquileres, se fomenta la construcción, se fomenta el turismo. Por ejemplo, aparecen las colonias de vacaciones, las vacaciones pagas. En la educación hay un aumento de presupuesto a las escuelas comerciales y técnicas. Acuérdense que ustedes son escuelas técnicas. En la época que más fomento se le dio a este tipo de educación, porque a través de ella salían con una mano de obra calificada para directamente insertarse al mercado laboral y el país podía prosperar con la mano de obra trabajadora. Acuérdense que Perón siempre fomentaba a los trabajadores. Un plan importante fue el primer plan quinquenal, que buscaba desarrollar las industrias mecánicas, metalúrgicas y petroleras. Se nacionalizan los servicios públicos, ferrocarril, aerolíneas y Aerolínea Argentina, que en ese momento no tenía ese nombre, favorecido a través del IAPI, que era el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que era un ente regulador que monopolizaba el comercio exterior, regulaba los precios de las importaciones, las exportaciones, que el dinero recaudado se invertía en obras públicas, industria, salario, y Perón es, apoyado por el sindicalismo, y esto hace que tenga una buena relación con este sector de los trabajadores. Esto hacía que haya pleno empleo y haya inclusión de los individuos en la sociedad. Una fundación importante que aparece es la de Evita o Eva Perón, que ya continuó después con lo que sigue, y le subo este videito para que no se le enrede tanto contenido.